Pero muy buenos días, muchachos. Bienvenidos a su primer clase de filosofía, la materia que más me gusta porque es la materia que nos va a hacer estallar nuestro cerebro. Así que espero que se encuentren cómodos y que le pongan la mayor atención a esta super clase. Vamos a ver qué es la filosofía. Comencemos por la palabra. La palabra filosofía es una palabra griega que está compuesta por dos palabras griegas. La primera palabra es philo, que significa amor. Y la segunda palabra es la palabra sofía, que significa sabiduría. La palabra ¿qué? Sofía, que significa sabiduría. Entonces, la filosofía va a ser el amor a la sabiduría. Eso significa la palabra filosofía, amor a la sabiduría, amor a utilizar el pensamiento para resolver cualquier situación. Mientras todas las materias que conocemos, casi todas las materias que ustedes estudian allá en el colegio, tienen un objeto de conocimiento, la filosofía no tiene ninguno, los tiene todos. Por eso se dice que los filósofos somos un poco todoteros, porque todos sabemos un poco, y eso es la filosofía. Mientras la matemática estudia números, mientras la biología estudia seres vivos, mientras la química estudia la tabla periódica, mientras la física estudia el movimiento, mientras la geología estudia rocas, la filosofía no va a tener un solo objeto de conocimiento, se va a tratar de ocupar de todo, va a tratar de pensar la biología, va a tratar de pensar las matemáticas, va a tratar de pensar la ciencia en general. No nos quedamos, mientras la ciencia se ocupa de una sola cosita, la filosofía va a tratar de ocuparlo y de verlo todo, absolutamente todo. Por eso es muy importante que entendamos hacia qué apunta esta nueva materia que ustedes van a desarrollar de aquí en adelante. Y a la que le damos la total bienvenida a ustedes. Esperamos que sean muchachos brillantes, que piensen y que no se me desanimen en ese ejercicio de pensar. Pero ¿qué es la filosofía? ¿Sobre qué trata? La filosofía es la corriente de pensamiento racional que van a hacer en un bello país o en una gran polis, una gran ciudad que va a ser Atenas, y en un gran territorio que va a ser denominado la Grecia antigua. ¿Qué es la filosofía específicamente? Es el arte de pensar, es el arte de dudar de todo, y por lo tanto es el arte de buscar la verdad, de buscar, si no encontramos la verdad, por lo menos acercarnos más allá de la verdad, más allá de lo que se nos dice. Hay una discusión entre quienes inventaron la filosofía, si los de Oriente o los de Occidente. Porque Oriente había tenido un desarrollo hasta allá en la antigüedad, estamos hablando de 2500 años antes, hace 2500 años, 500 años antes de Cristo. Los pueblos orientales habían tenido un sinnúmero de desarrollos y evoluciones importantísimas. Los egipcios habían hecho pirámides, habían descubierto la primer forma de escritura junto con los mesopotámicos. Además eran muy buenos en la matemática. Asimismo, en Mesopotamia se hablaba de ingeniería y se hablaba de escritura. En China se hablaban de las grandes murallas, de la pólvora, del papel. Todas estas grandes invenciones que habían servido mucho para la humanidad, además de que se habían convertido en los primeros grandes imperios, las primeras grandes ciudades habían sido estas ciudades. Sin embargo, a ellos no se les atribuye la primera forma de pensamiento racional. ¿Qué es pensamiento racional, muchachos? ¿Por qué hay
en saber y por qué hay tanta importancia en eso del pensamiento racional. Porque antes todo el conocimiento era dedicado a justificar o agradecer o alabar al Dios. En los egipcios, toda esa matemática, todas las pirámides, solo tenían un objetivo, que era tener pensamiento religioso, a todo lo mítico. Entonces, todo este pensamiento que era dedicado a los dioses, pues solo tenía ese objetivo, agradar a los dioses. Mientras en Grecia van a hacer un pensamiento que es un pensamiento racional, que ya el mundo no era explicado por los dioses, ya no era el dios de la lluvia que hacía llover, ya no era el dios de la agricultura que hacía brotar, ya no era el dios, ya no eran esos dioses los que daban explicación al mundo, sino que va a haber una explicación alejada de esos dioses y van a utilizar la razón y van a pensar, bueno, es la semilla, sembrar la semilla, agua. O sea, darle una explicación racional a eso. Está lloviendo porque se evapora el agua. Todo este pensamiento racional van a hacer en Grecia. Se van a alejar de las explicaciones religiosas y van a tratar de dar otra explicación por medio de la razón. Por eso hablamos que en Grecia va a haber un paso del mito a la razón. Ahora lo que va a predominar es la razón humana. Por eso decimos que el nacimiento de la filosofía, aunque algunos autores quieren darle la autoría a los orientales, realmente es Grecia y son los griegos los que le van a dar nacimiento a esta nueva forma de pensamiento. ¿Y cuál es esta forma de pensamiento? Una forma de pensamiento racional, donde se utiliza la razón y no se utiliza la fe. Mientras que los egipcios, mesopotámicos, chinos, hindús, todo su conocimiento radicaba o se desarrollaba en razón de agradarle al mito, a Dios. Entonces era un pensamiento mítico. Y eso va a marcar y va a dividir en dos la humanidad. Los va a dividir en Oriente y en Occidente. En Oriente se dedicaron más a la religión, a la contemplación, al budismo, a la meditación. Son un poco más conservadores y espirituales también. Nosotros, al tomar el camino de los griegos, y toda Europa tomar el camino de los griegos, y después los europeos nos conquistaron a nosotros, entonces nosotros también cogimos el camino de los europeos, que habían sido el camino de los griegos. Vamos a volvernos solamente con una religión, al contrario de los orientales, que tienen muchas religiones. Vamos a darle prioridad a la ciencia, nos vamos a volver de pensamiento racional, vamos a darle mucha importancia, aunque en un momento no lo vamos a hacer, pero actualmente sí se hace. También al comercio, y también vamos a ser gente mucho más liberal, que por ejemplo no ve pecado en tomar, en bailar, mientras que los orientales, la gran mayoría, sí ven esto como perjudicial. Así que esta es la exploración por este mundo antiguo y sobre qué es la filosofía y por qué se le da el reconocimiento a Grecia y no a los pueblos antiguos sobre esta gran invención que va a ser la filosofía. En pocas palabras, lo que nos invita a la filosofía, muchachos, es a dudar de todo, a pensar por nosotros mismos. Va a haber un filósofo mucho más adelante de estos antiguos griegos, por allá 1500 años después, que va a decir, atrévete a pensar por ti mismo, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, no dejes que todo lo que se te diga, como Borrego dice, sí, porque me lo están diciendo. No, hay que investigar, hay que pensar por sí mismo, hay que tratar de esforzarse, porque quien come el conocimiento simplemente porque se lo entregan no es más que un aprendiz, mientras que el que se atreve a dudar y a constatar la verdad, ese siempre va a ser un maestro. Muchachos, espero que se haya hecho polvo y humo nuestra ignorancia un poquito el día de hoy. Espero que les haya quedado claro que nació en Grecia la filosofía,
que los pueblos antiguos tuvieron contribuciones importantes, pero va a ser en Grecia, donde vamos a pasar del pensamiento mítico al pensamiento, vamos a pasar del pensamiento mítico, ¿sí?, al pensamiento racional, donde utilizamos nuestra propia razón para explicar el mundo. Como no es más, yo en estos momentos me voy a teletransportar a otra clase con otros muchachos, así que hasta luego.